Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar sobre la modulación del sistema endocannabinoide en pacientes con condiciones neurodegenerativas. Hoy nos estará acompañando el doctor Juan Carlos Builes, quien es un conocido para la mayoría de ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, sin más, bienvenidos todos. Ale, muchas gracias, mano. Voy a empezar a compartir y me dices entonces si se ve bien. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto, pues nada, muy agradecido siempre, siempre voy a estar muy agradecido de la presencia de ustedes. Yo sé que sacar un rato después de una jornada es enredadito, pero esto lo vamos a hacer bien agradable, bien divertido y obviamente muy socializado. Entonces, ya les va a coordinar entonces por medio del chat si hay preguntas, pues en ese momento les me interrumpirá y vamos mirando. Si prefieren al final, pues vamos mirando al final todo lo que sea esto. ¿Cuál es mi objetivo hoy? Uno de los objetivos grandes es que ustedes conozcan el impacto del sistema endocannabinoide en la enfermedad neurodegenerativa de pequeños animales. Es clave, es importante entender que hay un sistema endocannabinoide que muchas veces lo tenemos ahí a un ladito, lo tenemos olvidado y que hace parte de esas herramientas terapéuticas que deberíamos manejar en estas enfermedades neurodegenerativas. Si empezamos a ver las enfermedades neurodegenerativas en un buscador de este tipo, vemos que hay una gran cantidad y que en los últimos 5 o 6 años estamos viendo que hay muchísimo más interés en enfermedades neurodegenerativas asociadas muy probablemente a que nuestros pacientes ya cada vez se hacen más geriatras y que entonces muchas veces no sabemos qué hacer con un paciente geriátrico. Muchas veces pacientes que llegan 14, 15 años, que ya tienen algún síndrome de disfunción cognitiva senil, no tenemos idea de cómo manejar una disfunción mitocondrial, cómo manejar el sistema endocannabinoide, cómo manejar el estrés oxidativo. Por lo tanto, se está haciendo muchísimo más relevante que se empiece a manejar todo lo que esté relacionado con esta enfermedad. Pero si vemos, ya es muchísimo más disminuida la cantidad de artículos que empezamos a notar con enfermedades neurodegenerativas y caninos. Ya estamos viendo cada vez más que nuestros animales tienen enfermedades neurodegenerativas y no solamente asociados a alteraciones medulares, a mielopatías degenerativas ascendentes, sino que las enfermedades neurodegenerativas que en humanos están muy asociadas al Alzheimer y enfermedades de este tipo, pues nosotros también ya empezamos a identificar que nuestros pacientes caninos, como se hacen más longevos, pues muy probablemente empezamos a necesitar de una herramienta terapéutica. Entonces, por eso hablo aquí de esto de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad tanto del médico veterinario que está empezando a mirar qué va a hacer con un paciente que tiene una enfermedad degenerativa y que no ha respondido a un tratamiento, sino que es también empezar a entender que nuestro paciente tiene la capacidad de neuroplasticidad y un término que hoy quiero que se les quede en la cabeza de la sinaptogénesis. ¿Qué es sinaptogénesis? Es volver a producir una sinapsis entre dos neuronas que probablemente ya habían perdido esa capacidad sinaptogénica y ya no hay ese potencial de acción capaz de generar una función neurológica, una función muscular o una función fisiológica normalmente. Entonces empezamos a identificar que el cerebro, ese sistema nervioso central, es un complejo mmm, bastante enredado de entender, donde empezamos a identificar que hay un montón de péptidos y proteínas asociadas a la resolución del proceso inflamatorio, pero que muchas veces esas proteínas que se están asociando ahí y esas interleuquinas que permanentemente están ahí, están ganando la batalla las proinflamatorias con relación a las de la resolución. Recordemos que las interleuquinas podríamos dividirlas en dos grandes grupos, que son los procesos inflamatorios permanentes a los que normalmente el cuerpo está presente, sino que también hay interleuquinas de la resolución y vamos a ver cómo ellas dos necesitan un equilibrio para que obviamente se dé todo lo que es la homeodinamia o la homeostasis de un paciente neurológico. Están asociados también diferentes situaciones que sí o sí se presentan en nuestra vida y es el estrés, como esas especies reactivas de oxígeno, esas especies reactivas de nitrógeno que nosotros producimos permanentemente, asociados a que somos seres aeróbicos, se van a presentar gran cantidad de sustancias prooxidantes y esa gran cantidad de sustancias prooxidantes van a generar un proceso inflamatorio mínimo persistente o lo que conocemos como inflamación de crónica de bajo grado. Hay muchas sustancias prooxidantes, pocos antioxidantes, ese diestrés, ese desequilibrio entre las prooxidantes y las antioxidantes va a generar uno de los tantos factores que me va a llevar a una enfermedad neurodegenerativa. Tantos otros patrones proinflamatorios como los SAMs
que son patrones moleculares que muchas veces tenemos como a un ladito y no los tenemos tan en cuenta. Esos SAMs, patrones moleculares asociados al estrés, están muy asociados a procesos inflamatorios mínimos persistentes también, donde muchas veces no tenemos en cuenta ese estilo de vida, y a eso lo conocen como LAMPs, patrones moleculares asociados, donde vemos que nuestro paciente ya con 6 7 años, con un estilo de vida de demasiada ansiedad, un paciente simpático tónico que ladra por cualquier cosa, los gatos por naturaleza son adrenérgicos, esos patrones moleculares asociados al estilo de vida deberíamos manipular y no solamente pensar en que vamos a tratar el sistema endocannabinoide, sino mejorar desde la medicina preventiva a ese sistema endocannabinoide para que tenga la biodinamia permanente. No solamente el DAMS, perdón, no solamente están asociados al estilo de vida y al estrés, sino que también están los DAMS, que son patrones moleculares asociados al daño. Todo lo que tenga que ver con procesos inflamatorios estériles, acidificación, alarminas, High Mobility Group Box 1, todo lo que tenga que ver con descargas alergénicas que están asociados a esto, incrementos de adenosintrifosfato que me pueden acidificar la matriz extracelular y me van a generar un proceso inflamatorio estéril, posiblemente una hiperglicemia, incrementa todo lo que son los elementos reactivos antioxidantes, me van a generar procesos inflamatorios. Proteínas, como proteínas que alteran los procesos neurológicos, están más asociados hacia el proceso inflamatorio. Con esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que es un complejo, es un rompecabezas muy grande entender esta enfermedad neurodegenerativa y que incluso ahora estamos viendo muy incrementados, llamémoslo de alguna forma, los patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMs, donde definitivamente estamos viendo cómo hemotrópicos, anaplasma, babesia, ehrlichia, todas esas riquecias, el hepatosón, están generando incluso procesos de neuroinflamación, neuroinfección y neurodegenerativas. Y por lo tanto, la enfermedad neurodegenerativa la deberíamos visualizar desde todos estos puntos de vista. Asociado a esto, se me ocurre contarles que podríamos empezar desde el metabolismo, el simple hecho de respirar nosotros, producimos especies reactivas de oxígeno que son fisiológicas y que nos ayudan a un montón de componentes normales que debe cumplir el cuerpo, y a eso conocemos como evoestrés. Entonces vemos como las especies reactivas de oxígeno nos ayudan a mantener, por ejemplo, la presión arterial, a mantener un endotelio sano, el sistema NADPH oxidasa está asociado a los macrófagos. Todas estas especies de oxígeno son muy buenas, pero ese incremento de especies reactivas de oxígeno, porque no hay antioxidantes, pues que se conoce como de estrés, me van a generar una lesión. Esa lesión entonces me va a producir una alarma en el cuerpo. Incluso hay unas proteínas que se llaman alarminas que tienen la capacidad de generar, me voy hacia un proceso inflamatorio y resuelvo, o esa alarmina se va hacia un proceso inflamatorio crónico y no resuelvo. Supongamos que nos vamos por el proceso inflamatorio donde se va a resolver, donde el cuerpo tiene esa capacidad fisiológica de resolver, y empezamos y encontramos a una gran artista. Esa gran artista se llama la membrana fosfolipídica de las células. Y esa membrana, a partir de los fosfolípidos de membrana, de las ciclooxigenasas, de la fosfolipasa 2, a partir de ahí se va a dar un proceso de resolución. La membrana tiene la capacidad de producir sustancias a partir de ácido araquidónico, a partir del docoxahexanoico y el ecoxapentanoico, omega 6, omega 3, tiene la capacidad de resolver si el proceso fisiológico es normal. ¿Y quién ayuda en ese proceso de resolución? El sistema endocannabinoide, que hoy es el gran artista, donde tenemos que tener en cuenta que las enfermedades neurodegenerativas sí o sí deberíamos visualizar ese sistema endocannabinoide que muchas veces lo tenemos aislado. En esa membrana también se producen metabolomas. Recordemos que el ácido araquidónico es un sustrato para procesos inflamatorios, leucotrienos, prostaglandinas, óxido nítrico sintetasa inducible, todas esas sustancias. Pero recordemos que el ácido araquidónico también hace parte como un sustrato común de 12 y 15 lipoxigenasas que van a ayudar a producir sustancias que resuelven. Van a ayudar a los peroxilípidos y van a ayudar a que ese sistema endocannabinoide que ya vamos a ver resuelva a partir del proceso inflamatorio. Se requiere el proceso inflamatorio para ayudar a resolver. Y eso es lo que hace el sistema endocannabinoide. A partir del ácido araquidónico de esa membrana, a partir del docoxahexanoico y del ecoxapentanoico, esos ácidos grasos que se liberan de la membrana, y ahí se libera todo un montón de sustancias que van a ser parte de ese sistema endocannabinoide y que van a generar resolución y que van a evitar que el proceso neurodegenerativo se presente adicional. Sin embargo, muchas veces el diestrés y las alarminas, todas esas sustancias proinflamatorias le ganan la batalla a
el proceso de resolución. Y sigue siendo entonces aquí protagonista la membrana, donde esta membrana va a generar una alteración muy marcada porque se van a presentar interleuquina 1, 6, TNF-alfa, interleuquina 17, que van a ser proinflamatorias asociadas a un proceso que definitivamente nos va a alterar la resolución de ese proceso que hace el sistema endocannabinoide o la resolución. Entonces se me ocurre decir que hay una membranopatía y que si la membrana está alterada, si la membrana está enferma, pues nos vamos a ir hacia ese problema grande crónico. Sí o sí hemos hablado toda la vida de disfunción mitocondrial o mitocondriopatía asociado al diestrés oxidativo y podríamos hablar de proteinopatía también porque hay un montón de proteínas que se me están yendo hacia el proceso de inflamación. Muchos de nuestros pacientes están en un grado de disbiosis, donde hay una alteración de esa microbiota intestinal, y esa alteración de la microbiota intestinal va a generar que se disminuyan los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, por ejemplo, y por lo tanto no va a haber un sistema inmunológico competente, que ya sabemos que ese sistema inmunológico tiene la capacidad de resolver el proceso inflamatorio. Macrófagos 2A, macrófagos 2B, linfocitos TH3, los fibroblastos, que son unos artistas para los procesos regenerativos. En conclusión, podríamos decir que si hay una alteración de la membrana, esa alteración de la membrana me va a generar un proceso neurodegenerativo y me va a llevar a una enfermedad neurodegenerativa. Y ahí la importancia de sí o sí empezar a buscar la resolución, pero desafortunadamente ese proceso de la resolución está bloqueado. Y ahí es donde viene el sistema endocannabinoide a ayudar a que ese proceso neurodegenerativo no se presente. Estas son unas diapositivas que me prestó el doctor Jason Zapata, que es un neurólogo muy fuerte, que me encanta cómo habla ya todo lo que es medicina integrativa y cómo lo asocia a la neurología, y donde entonces estamos hablando de un daño axonal asociado a el estrés oxidativo del que veníamos hablando, y este daño axonal se exacerba debido a la inflamación y al estrés oxidativo del que estamos hablando anteriormente. Ese daño axonal se genera por activación microbial, estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Por lo tanto, el estrés oxidativo va a inhibir ese transporte axonal que es fundamental y clave para que se dé la fisiología del potencial de acción y para que nuestro paciente esté sano y no vaya a caer en esa enfermedad neurodegenerativa. Obviamente, nos va a presentar una alteración eh, poco a poco, una inflamación mínima persistente que va a generar con el tiempo pues, demasiados problemas. Dentro de esa fisiopatología y dentro de ese transporte axonal está implicado todas las enfermedades neurodegenerativas. Entonces aquí es empezar a entender que ese axón lo debemos mejorar, que esa mitocondria lo debemos mejorar y vamos a ver cómo ese sistema endocannabinoide tiene la capacidad de resolver y de producir sustancias que ayudan nuevamente a hacer una sinapsis, que ayudan nuevamente a regenerar este tipo de células para que obviamente se dé una función fisiológica. Hasta el momento la degeneración axonal y el transporte axonal se altera con los procesos de la edad y estamos obviamente asociados a que hay un estrés oxidativo, a que esos órganos sensoriales ya no tienen la capacidad de eliminar todo este montón de sustancias tóxicas, se me acumulan sustancias tóxicas en mi matriz extracelular, en ese microambiente y por lo tanto muchas veces vamos a utilizar un medicamento terapéutico como medicina canábica donde utilizamos tristemente solamente CBD y van a decir, es que el cannabis no sirve, pues que el cannabis no es CBD. El cannabis es una planta completa, tiene 1200 componentes, de los cuales hay muchos fitocannabinoides que deben ir en proporciones, como lo vamos a ver, para que ese sistema endocannabinoide, ese propio del cuerpo, sea ayudado por los fitocannabinoides que son los de la planta. Ahora bien, ya sabemos que las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno pues son tóxicas, van a oxidar. Y esa oxidación va a ser proinflamatoria que me va a generar diferentes tejidos. Entonces esta microglía activada va a liberar estas especies reactivas de oxígeno y dentro de esas especies reactivas de oxígeno está el peróxido de hidrógeno que puede inhibir el transporte axonal de la mitocondria. Recordemos que en nervios hay una gran cantidad de mitocondrias, lo vamos a ver en un artículo más adelante, donde dependiendo de esa función mitocondrial se presenta o no la sinaptogénesis. Y ahí es importante controlar esta liberación de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, y donde las especies reactivas de oxígeno pueden activar proteinquinasas que inducen fosforilación de quinesinas y que inhiben transporte axonal. Por lo tanto, necesito no solamente inhibir las enzimas que generan catálisis que generen degradación, sino que requiero es que el cuerpo funcione normal. ¿Y cómo hago que el cuerpo funcione normal? Mejore el ambiente y active ese sistema endocannabinoide por medio de los fitocannabinoides que ya tenemos en el mercado. La inflamación axonal se asocia entonces con la acumulación intraneural de amiloide beta, y este es uno de los grandes compliques porque entonces este amiloide beta acumulado intraneural va a generar una disfunción de esa célula, el metabolismo de esa neurona
va a pique y obviamente se va a estimular la producción de especies reactivas de oxígeno, lo que va a generar, por lo tanto, incremento de calcio intracelular, disfunción mitocondrial, expresión de ligando Fas, que es una proteína de membrana que va a decir las caspas, perdón, que va a decir la apoptosis se debe dar en esta célula y es una célula que todavía podría ser activa, pero tenemos que mejorar el medio ambiente y tenemos que activar ese sistema endocannabinoide. Ese beta amiloide gatilla la hiperfosforilación de la proteína tau, que es otra de las grandes protagonistas en enfermedades neurodegenerativas en humanos. Por lo tanto, si evitamos la acumulación de proteínas tau, de beta amiloides, pues entonces vamos a tener una neurona más activa, más funcional, y por lo tanto los procesos neurodegenerativos se van a hacer más lentos o se van a ir más lejos. Tengo pacientes en este momento, soy de 15 años y medio, que tuvo un carcinoma de células transicionales, le dijeron que no, definitivamente no iba a mejorar mucho, que iba a durar 3, 4 meses a lo sumo, y finalmente Zoe ya lleva como 3 años y medio con esa carcinoma de células transicionales, es lúcida, lo más lindo es que es una vejez hermosa, es una vejez muy bonita, porque permanentemente pues está con el cannabis hidrosoluble, está con su cannabis oral, no tiene disuria, no tiene estranguria, no tiene polacuria, no tiene maturia, y tiene un tumor que no ha crecido y que lo tenemos muy, muy, muy estable. Ya que hemos hablado de toda la fisiopatología de la enfermedad neurodegenerativa, quiero con esto empezar a entender el sistema endocannabinoide que es clave y fundamental en esta charla. Cuando a mí me hablan de corazón, entonces estoy hablando de un sistema circulatorio, donde ese corazón tiene unos vasos sanguíneos, unas venas, unas arterias, unas válvulas, unas valvas, y está compuesto por cosas. Si a mí me dicen sistema gastroentérico, empiezo a pensar que hay un esófago, que hay una boca, que hay un estómago, que hay un intestino, que hay una microbiota que hace parte de eso, que hay un páncreas, empiezo a pensar en un sistema. Si a mí me hablan de sistema o de una neurona como sistema nervioso, pues entonces empiezo a pensar en todo lo que es la microglía, los astrocitos, todo lo que tiene que ver con médula espinal, nervios periféricos, todo esto. Pero estamos hablando de un sistema endocannabinoide y cuál es realmente ese órgano o esa representación que podríamos poner aquí. Si vamos a hablar de un sistema endocannabinoide, métanse en la cabeza todo lo que es la membrana celular. Esa bicapa fosfolipídica la van a meter en la cabeza diciendo, el sistema endocannabinoide lo representa la membrana fosfolipídica. ¿Dónde hay membranas fosfolipídicas? En los hepatocitos, en los nefronas, en las neuronas, en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo hay membrana fosfolipídica. Por lo tanto, cuando hablemos del sistema endocannabinoide, refirámonos a esto como si fuera, entre comillas, el órgano productor, el órgano representativo de ese sistema endocannabinoide. Pero no solamente esa membrana produce el sistema endocannabinoide, no solamente sintetiza endocannabinoides, esa membrana también está producir metabolomas, que son sustancias capaces de resolver el proceso inflamatorio y de resolver muchísimas funciones fisiológicas. Entonces empezamos a ver que esta membrana es una artista y es muy poderosa en todo lo que tiene que ver los procesos de resolución de la inflamación. Tenemos también ahí que cuando llega el oxígeno, perdón, cuando llega el ozono a esta membrana, ese ozono tiene la capacidad de peroxidar esos lípidos y esa peroxidación lipídica produce peroxilípidos de membrana que son señalizadores y esos señalizadores van al citoplasma y le dicen a diferentes proteínas. Factor nuclear eritroide tipo 2 lo activa, va hasta el núcleo y produce antioxidantes. Ya hablaremos de eso con calma en otras charlas. Eh, Importante entender entonces que la membrana juega un papel fundamental como órgano, permítanme en el término poner la membrana como un órgano que sintetiza ese o que representa ese sistema endocannabinoide. Y vamos entonces a empezar a entender qué es el sistema endocannabinoide. Vamos a definir qué es sistema según la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española. La definición de sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Ese es el concepto de sistema. Vamos a ver si el sistema endocannabinoide cumple con todos y cada uno de estos conceptos. El primer concepto es conjunto de cosas. El sistema endocannabinoide tiene unas sustancias que se llaman ligandos. Y esos ligandos son sustancias que vienen derivadas de la membrana y que tienen unos nombres específicos. Anandamida, 2-araquidonilglicerol, palmitoiletanolamida, DHEA, sinaptamida, y tiene cualquier cantidad de nombres, pero son sustancias que se producen a partir de esos derivados de la membrana celular.
Entonces, este es el primer concepto que sí se está cumpliendo del sistema. Conjunto de cosas. El sistema endocannabinoide, si le pudiéramos decir cosas, tiene enzimas diferentes que sintetizan a esos ligandos y no solamente los sintetizan, sino que degradan a esos ligandos. Y esa degradación y esa síntesis es a necesidad. Yo produzco cuando necesito, pero ya hay un exceso, disminuyo cuando necesito. Y el tercer conjunto de cosas son receptores de membrana. Esos receptores de membrana tienen la capacidad de recibir a ese ligando y al recibir ese ligando van a generar una función intracitoplasmática o extracelular, bueno, ya dependiendo del receptor. En conclusión, esta primera definición de conjunto de cosas sí tiene un conjunto de cosas, ese sistema endocannabinoide. Vamos a ver si cumple el segundo objetivo, que relacionadas entre sí ordenadamente, el sistema endocannabinoide funciona con los metabolomas de la membrana celular, hacen un match, hacen una sinergia para generar un montón de funciones fisiológicas, pero no se quedan ahí quietas. Este sistema endocannabinoide, con estos metabolomas, requieren de derivados de la microbiota para que esa microbiota sana va a generar que ese sistema endocannabinoide funcione mejor. Por eso entonces estamos diciendo que relacionados entre sí ordenadamente sí cumple esta definición de sistema y van a contribuir a un determinado objeto. Obviamente, cuando ese ligando entra al receptor, van a cumplir demasiadas funciones que ya las vamos a ver, de neuroprotección, de resolución de la inflamación, de sinaptogénesis, de apetito, control del apetito, de mejorar el sueño, de olvidar cosas adversas en la ansiedad. Entonces empezamos a ver que esos ligandos, esos receptores y esas enzimas que hacen parte del sistema endocannabinoide, les ponemos un nombre. Anandamida, 2-araquidonilglicerol, sinaptamida, y hay un sinfín de estas sustancias que se producen a partir de derivados de esa membrana. Hay receptores que van a recibir estos ligandos, y ese CB1, CB2 son los dos grandes protagonistas, pero hay muchos otros. Están los receptores de la GPR 55, 110, están los receptores también de los TRPV1, que son receptores de potencial transitorio vaniloides, están receptores de la anquilina, están receptores PAR2, están los PIPAR alfa y PIPAR gamma, que están intranucleares. Entonces, hay dos grandes protagonistas, CB1 y CB2, pero hay otros que no necesariamente hacen parte exacta de ese sistema, sino que se pueden empezar a mezclar con diferentes sustancias. Esos receptores vaniloides, por ejemplo, están muy asociados al dolor y al prurito. Entonces, la acidificación activa esos receptores vaniloides. Y lo que hace el sistema endocannabinoide es modularlos. Y ya hablábamos que hay enzimas de síntesis y de degradación. Esas enzimas de síntesis y de degradación son las que van a decir, se produjeron unos ligandos porque hay mucho dolor, necesito muchos, 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 muchos. Ya produje demasiados, entonces vamos a empezar a degradarlos. Y entonces es un equilibrio, es un tira y afloje de producir y de retirar. Entonces vamos a ver que esa membrana celular es una fábrica de muchísimos componentes y que dentro de esa fábrica que tienen fosfolípidos y que a partir de los fosfolípidos vienen los ácidos araquidónicos omega 6 y el docoxahexanoico y el ecoxapentanoico omega 3, y empezamos a identificar que aquí empieza ese sistema endocannabinoide a funcionar y que hay unas enzimas de síntesis. Y esas enzimas de síntesis van sobre estos sustratos, sobre estos omega 6 y omega 3, y esa enzima de síntesis actúa sobre estos sustratos, me van a generar entonces unos ligandos, que ya los conocemos, que son, dependiendo de la enzima, me van a generar o anandamida, o 2-araquidonilglicerol, o sinaptamida, o palmitoiletanolamida, o cualquier cantidad. Esos ligandos sí o sí van a tener un receptor, y ese receptor transmembrana son los receptores CB1, CB2. O sea que aquí ya tenemos los tenemos tres componentes del sistema endocannabinoide. Uno son las enzimas de síntesis, dos son los ligandos y tres son los receptores CB1 y CB2, que ya sabemos que hay otros receptores. Sin embargo, recordemos que si hay un exceso de esos ligandos, ese exceso de ligandos requiere entonces, por lo tanto, eh, enzimas de degradación. Y esas enzimas de degradación me van a decir, bajemos los ligandos, no necesitamos más. En conclusión, tenemos enzimas de síntesis que las podemos tener una y dos, pero realmente es un grupo de lo que es el complejo. Tenemos también ligandos, que son las sustancias que se producen a partir de que esa enzima de síntesis actúa sobre ese sustrato. Ese es el segundo componente del sistema endocannabinoide. Y lo tercero es el CB1 y el CB2, que son los receptores donde va a actuar ese ligando y le va a decir a la célula, haga esto y haga aquello. Dentro de las funciones del sistema endocannabinoide está la neuroprotección, está la modulación de la nocicepción, y siempre lo pongo con un ejemplo muy simple. Voy caminando descalzo, me pego en el dedo chiquito, no hay otra opción, ese dedo chiquito se inflama,
me duele, pero yo no me tomo un analgésico. Mi cuerpo produce sustancias que se llaman metabolomas, que se llaman ligandos del sistema endocannabinoide, y a los 15, 20 minutos fue capaz, todo ese montón de sustancias fueron capaces de generar la resolución del proceso inflamatorio. Hombre, se fracturó el dedo, pues ahí ya no fueron capaces y ahí ya tengo que entrar como médico. Tengo también regulación de la actividad motora, genera génesis de neuronas, o sea, produce neurogénesis y sinaptogénesis. Hay plasticidad neuronal, o sea que nuevamente esas neuronas tienen la capacidad de volverse a unir, y el control de determinadas fases del procesamiento de la memoria está asociado también. Este es un artículo de medicina veterinaria que realizaron en México. Control del dolor patológico asociado al envejecimiento del cerebro, al sistema endocannabinoide, aprendizaje y memoria, y faltan otras tantas funciones como control del vómito, como control de los procesos epilépticos, como esa sensación de descanso, y hay muchísimas funciones que están ahí. Siempre Paola Pineda nos ha mostrado esto, que es los 5 grandes grupos, las grandes familias que tenemos de relax, de descanso, de olvido, de protección y de comida, que son las funciones que se manifiestan en los pacientes, en los humanos, perdón. Y si vamos a buscar, que muchas veces dicen, es que no hay artículos, este es un artículo de abril del 2025, donde muestran cómo el sistema endocannabinoide en la biología del cáncer, me encantó esta imagen porque muestran cómo el sistema endocannabinoide tiene tantas funciones, como modulador de la respuesta inmune, un supresor de los procesos inflamatorios exagerados o la hiperreactividad inmunológica, y muy lindo que siempre Paola Pineda nos lo ha enseñado, es que es de la percepción del dolor. Hombre, tiene un paciente con condrosarcoma, osteosarcoma, le pusieron todos los analgésicos, sigue con dolor, son gastrolesivos, se cambian al sistema endocannabinoide, se cambian a medicina canábica, y dice, me duele, pero ya la percepción del dolor es diferente. El dolor es inevitable, pero la percepción del dolor sí la podemos manejar. Modula procesos de fibrosis en hígado, y no solamente en hígado, también en diferentes órganos. Tiene regulación inmune en el sistema nervioso central, y esa dinámica inmunológica en el sistema nervioso central hace que haya un proceso regenerativo. Hay unas células que se llaman tanicitos, están en la parte ventral de los ventrículos laterales, y esos tanicitos sí o sí ayudan a regenerar. A mí no me cabía en la cabeza que cuando me explicaban en fisiología, es que la neurona no se recambia, ella nace uno y entonces es la misma neurona a los 80 años. Obviamente se demora más, leyendo algunos artículos, hablan entre 15, 20 y hasta 35 años que puede durar una neurona, y el proceso de regeneración está asociado al sistema endocannabinoide, está asociado al estrés oxidativo, está asociado a los tenicitos, a los telocitos, bueno, diferentes células que ayudan a regenerar. Regula la producción de especies reactivas de oxígeno, suprime citoquinas proinflamatorias, y todas estas funciones están asociadas al sistema endocannabinoide, a receptor 1, receptor 2, pero recuerden que hay otro tipo de receptores que también están asociados a este sistema endocannabinoide. Si vamos a ver entonces, vamos a resumir todo lo que hemos dicho. Esto es una célula, tienen diferentes patrones moleculares asociados al daño, patógenos, las erliquias, todos estos. Paciente muy estresado con un estilo de vida que no es funcional. Esta célula se daña, la membrana celular se daña, libero ácido araquidónico, y sí o sí voy a generar un proceso inflamatorio asociado a fosfolipasa 2, asociado a todos los proinflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos y todos estos. Pero recordemos que cuando hay un daño de esa membrana por algún tipo de patología, de alguna enfermedad, sí o sí ese ácido araquidónico y ese docoxahexanoico y docoxapentanoico me van a generar metabolomas que están asociados a las resolvinas, protectinas, maresinas, lipoxinas, neuroprotectinas, sino que están también asociados al sistema endocannabinoide. O sea que se daña la membrana celular, me inflamo para circunscribir el proceso inflamatorio, y luego vienen otro montón de sustancias a mejorar ese proceso de resolución. Y ese sistema endocannabinoide ya sabemos qué es. Y también viene, entonces, es empezar a entender que el proceso de resolución de la inflamación lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Importante entender que nuestro paciente que tenemos en la mesa de trabajo, pues permanentemente está ante procesos oxidativos que lo van a llevar aquí, a la lápida, y sí o sí, indefectiblemente va a morir. Ese paciente va a oxidarse permanentemente por el simple hecho de respirar, y va a llegar a un punto donde van a tener una enfermedad subclínica que no la podemos visualizar, ni el tutor la puede visualizar. En ese punto de quiebre, donde hay un proceso inflamatorio mínimo persistente, se rompe el equilibrio, y entonces se presenta la clínica: vómitos, diarrea, un dolor, cualquier manifestación clínica. El cuerpo, en su sapiencia, tiene la capacidad de devolver. Muchas veces hay pacientes que comen cualquier cochinada en la calle, vomitan y no hay necesidad de ponerle un medicamento. Tienen esa capacidad de autorregularse y no recurrir. Por lo tanto, es importante que entendamos que nuestro paciente
está asociado, y este es un artículo muy lindo donde muestran cómo las diferentes injurias por inflamaciones estériles, que son los DAMS, inflamaciones no estériles como los PAMS, terminan en un proceso de resolución, que es lo que estamos, que este es un resumen de lo que estamos viendo durante todo este tiempo. Sin embargo, el paciente sigue respirando, se sigue oxidando, se sigue estresando y cada vez va a presentar una clínica donde ya no es capaz de autorregularse, donde ya hay una pérdida de la homeodinamia, y ahí entramos nosotros como médicos a identificar y a diagnosticar teniendo en cuenta todos estos procesos oxidativos y a pelear contra este señor que se llama LRP3, el inflammasoma, que está citoplasmático y que me va a definir si sigo por un proceso inflamatorio crónico o si sigo por un proceso inflamatorio de la resolución, si el sistema endocannabinoide está funcionando. Muchas veces nosotros tenemos la capacidad de manipular este inflamasoma y decirle al cuerpo, vamos nuevamente a ese estado de salud. Y ahí es donde entra el sistema endocannabinoide, y ahí es donde entra la microbiota, y ahí es donde entra el manejo del estrés oxidativo, y ahí es donde entra el estilo de vida. Y nosotros quedamos como unos superhéroes. Es el gran médico veterinario que fue capaz de resolver una situación sin generar recurrencia. Sin embargo, muchas veces fallamos, y en esa falla no encontramos un diagnóstico específico. Es difícil encontrar un diagnóstico específico. Y entonces aquí el inflamasoma nos gana la pelea. Y ese inflamasoma va a generar que sí o sí, más el estrés oxidativo que normalmente se va a presentar, ese paciente llegue más rápido a esa lápida. Y al presentarse ese paciente en esa lápida, pues perdimos el año. Nuestro objetivo como médicos veterinarios es llegar a esa lápida con la mejor calidad de vida posible, o si lo quieren llamar, calidad de muerte. Que hay pacientes que dicen, no hay nada más que hacerlo. Pacientes de 16, 17 años, que ya qué más les podemos hacer, darles una buena calidad de vida hasta que lleguen a una muy buena calidad de muerte. Y empezamos a ver cómo pacientes, eso es del doctor Oscar Guadarrama, como pacientes con unos síndromes bastante complejos, donde no mejoran bastante desde la medicina convencional, empezamos a identificar que empezamos a utilizar manejo del estrés oxidativo, empezamos a utilizar todo lo que es medicina canábica, todo lo que es medicina regenerativa con exosomas, células madre, plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, y con el tiempo, pues entonces estamos empezando a ver que ya es un paciente clínicamente estable, es un paciente que no tuvo necesidad de ser sometido a cirugía, y estamos sí o sí estimulando ese sistema endocannabinoide. Vemos que es un paciente feliz, vemos que es un paciente vital, vemos que es un paciente que ya tiene bienestar animal, y eso es lo que estamos buscando. Estimular la producción permanente de esas ligandos, de esa anandamida, de esa sinaptamida que vamos a ver, ayudar a eso. Entonces, nuestro paciente o nuestro objetivo, que en esta charla se llama sistema nervioso central, es pensar en esa matriz extracelular, es pensar en unos exosomas que se están presentando a partir de células madre, es pensar en toda esa metabololipidómica, en toda esa resolución que está asociada al sistema endocannabinoide, es pensar que sí o sí se puede presentar neurogénesis y sinaptogénesis en nuestro paciente, y que si llegamos a ese punto de estimular esa sinapsis y estimular la regeneración neuronal, así sea en adultos, pues entonces vamos a tener una neuroregeneración que la veíamos tan imposible. Recordemos, esa neurogénesis y esa sinaptogénesis está asociado a ese sistema endocannabinoide, a esos ligandos, a esos receptores, a esas enzimas de síntesis y de degradación. ¿Y cómo funciona esto? Pues hombre, es una cosa que es bien particular, porque tenemos un sistema que funciona de forma retrógrada, ya vamos a ver que tiene diferentes formas, y que cuando hay un potencial de acción en esta neurona presináptica y en una postsináptica, pues entonces tenemos esta presináptica que tiene unos neurotransmisores, llámelo GABA, llámelo sustancia P, llámelo complejo 4880, llámelo linfopoyetina estromaltímica, serotonina, histamina, llámelo como quiera. En estas vesículas están ahí quietecitas, cuando hay un potencial de acción que genera rasquiña o una lesión, pues entonces va a haber más calcio intracelular que va a generar la liberación de esos neurotransmisores a esa hendidura sináptica, a ese espacio intersináptico. Todo ese montón de sustancias van a ingresar a la neurona postsináptica, ya sea en endocitosis, ya sea por diferentes vías, y cuando ingresan a esta, van a producir una señalización, van a decirle a esas enzimas de síntesis, enzimas, por favor, produzcan ligandos que necesitamos resolver el proceso inflamatorio. Entonces se producen unos ligandos o endocannabinoidomas, y esos, o sea, ligandos del sistema endocannabinoide, y esos ligandos que se produjeron aquí van a resolver el proceso en esta neurona presináptica. Como quien les dice, mira, hay un proceso inflamatorio, ya lo circunscribimos, le hablaron a él, fue hasta el receptor CB1 y le dijo el receptor CB1, por favor, vamos a cumplir una función que es sacar potasio intracelular
e inhibir el ingreso de ese calcio intracelular. Al bloquear el calcio intracelular y al sacar ese potasio, pues entonces vamos a tener que ya los neurotransmisores no se van a liberar y por lo tanto vamos a tener una hendidura cinética libre de estos precursores, libre de estas sustancias proinflamatorias. De ahí la importancia de ese sistema endocannabinoide, que ya lo veíamos que funciona de forma retrógrada, también puede formar entre ellos mismos también una no retrógrada o una señalización a través de los astrocitos, porque siempre están pues comunicándose entre sí. Si vamos a ver, la neurogénesis adulta sí o sí existe. Ese proceso de generación de neuronas maduras a partir de células madres se conoce como neurogénesis adulta. Y hay unas regiones específicas del cerebro adulto, se conoce como nichos neurogénicos, que vamos a generar que sí o sí se puedan producir, pero vamos a ayudar a generar que ese proceso neurodegenerativo no se presente. Hay diferentes tipos de células madre neuronales, como células gliales, radiales, células neuroepiteliales, precursores neuronales intermedios, progenitores basales, astrocitos radiales y astrocitos de la zona subventricular. Entonces vemos que no solamente son esas células, sino que son un montón de sustancias donde el endotelio hace parte fundamental del proceso regenerativo, donde los pericitos hacen parte, donde los macrófagos 2 hacen parte, donde los interleuquinas 4, 3, 6, 10 de los linfocitos TH3. Es todo un complejo y toda una artistada de cómo se van a regenerar esas células y de ahí la importancia de que ese sistema endocannabinoide sea fisiológico para que se presente entonces obviamente el proceso de regeneración. Entonces ese sistema neuroendocrino están regulados por el hipotálamo y están asociados a que si hay una buena neuroregeneración, todo este sistema del encéfalo va a ser funcional y por lo tanto el proceso degenerativo se va a ralentizar. No lo vamos a evitar porque pues, obviamente el estrés nos lo va a complicar. La neurogénesis existe en la región ventrolateral de la pared del ventrículo debido a la presencia de células madres conocidas como tanicitos de los que ya hablábamos. Y obviamente hay una cantidad de células, entre ellas los fibroblastos, los macrófagos, las propias neuronas también producen exosomas que tienen tetraspaninas, que tienen ácidos grasos, ácidos derivados de ácidos grasos, tienen nucleasas, tienen ARN, tienen diferentes componentes, siempre le he dicho que es como una mini copia de la célula madre, estos exosomas, son una mini copia de la célula madre, pero que no tienen núcleo, ingresan a la célula que requiere regeneración y ayudan entonces a ese proceso de que la enfermedad neurodegenerativa no se presente. Por lo tanto, ese sistema endocannabinoide hace parte fundamental de la neurogénesis adulta, hace parte fundamental de la sinaptogénesis adulta y hace parte fundamental de la preparación del nicho. Yo puedo poner cualquier cantidad de células madre, cualquier cantidad de exosomas, factores de crecimiento, pero si con el sistema endocannabinoide no preparo el nicho, esos exosomas no van a funcionar. Esa célula madre va a ser quiescente, o sea, se va a quedar quieta, va a ser metabólicamente inactiva y por lo tanto no se va a presentar el proceso de regeneración. Entonces aquí no es poner células madre para que se regenere ese sistema nervioso central, sino es preparar a partir del sistema endocannabinoide y de todo lo que estamos viendo, ese nicho, ese medio ambiente para que esa célula madre sea funcional. Y eso es lo que estamos viendo desde la clínica. Pacientes entonces que ya no tienen ninguna opción terapéutica, la opción es ponerlos a caminar, sabemos que ponerlos en una sillita, sabemos que por raza, pues estos perros tienen diferentes complicaciones y muchas mielopatías, y lo que se hace es preparar nicho y estimular células madre. Este es un paciente también del doctor Oscar Guadarrama como el anterior. Si vamos a ver, pues son pacientes que no tienen como muy buenas opciones terapéuticas y ya empezamos a ver cómo desde la medicina regenerativa y preparando el paciente, pues podemos hacer muchas cosas. Eh, este artículo me gustó muchísimo porque ya hay un artículo específico que diga que sí o sí hay una estrategia terapéutica para el tratamiento de enfermedad neurodegenerativa. Y están empezando a buscar cómo, dependiendo de la enfermedad, en este caso de humanos, si es una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, cómo entonces ya hay factores que están ayudando al proceso de resolución y cómo se pueden generar alteraciones a través de factores proinflamatorios. El factor nuclear kappa B es un señalizador citoplasmático que está en la citoplasma, obviamente que un señalizador citoplasmático que ingresa hasta el núcleo y le dice al núcleo producir interleuquina 1, interleuquina 1 alfa y beta, interleuquina 6, TNF alfa. Miren lo bonito de este artículo. Lo bonito de este artículo es que muestra como el CBD, a partir de sus ligandos, perdón, de sus ligandos no, a partir de su estructura química, tiene la capacidad, por medio de este receptor, de bloquear el factor nuclear kappa B para que no se produzcan tantas sustancias proinflamatorias. Y a la vez, este CBD, por los TRPV1, tiene la capacidad, por medio de los JAK-STATs, que son estatinas, que son las llanosquinas en la doble cara, tienen la capacidad de generar neuroprotección. O
sea, que por un lado desinflama y por el otro lado genera protección. Este también es un artículo muy bonito donde nos muestran cómo a partir de los fitocannabinoides podríamos empezar a manejar diferentes procesos, o sea, podríamos manejar, no, podríamos evitar diferentes procesos. Y si van a ver, en dos de los tres aparece nuestra amiga la mitocondria, que está asociada sí o sí al estrés oxidativo. Pero recordemos que la mitocondria no solamente es producir especies reactivas de oxígeno, no es solamente producir ATP, sino que produce cualquier cantidad de proteínas, IPS mitocondriales, las translocasas mitocondriales, como el metabolismo del calcio lo regula, la mitocondria regula el metabolismo del calcio y por lo tanto regula la apoptosis y por lo tanto regula el ingreso de calcio para que los neurotransmisores no se vayan ahí. Entonces es empezar a entender que todas estas enzimas del sistema endocannabinoide se sintetizan a necesidad dependiendo, son contexto dependientes de lo que haya en ese medio. Aquí entonces vemos también otro artículo donde nos muestra cómo a partir de, desafortunadamente solamente hacen de CBD, pero cómo a partir del CBD, si pusieran THC, querían un montón de cosas más poderosas todavía, cómo disminuyen ciclooxigenasa 2, este es la óxido nítrico sintetasa inducible, el factor del TNF-alfa, cómo disminuyen citoquinas proinflamatorias, generando disminución de la inflamación, cómo disminuye estas AKT, el NF-κB que estábamos hablando, y cómo disminuye la peroxidación lipídica a partir de enzimas complejos proteicos, perdón, que están dentro del núcleo. Si vemos entonces, cada vez estamos entendiendo que los fitocannabinoides ayudan a ese sistema endocannabinoide, lo potencializan y están generando la respuesta fisiológica de la que estamos hablando. Estos entonces son, por ejemplo, enzimas que nos ayudan a sintetizar anandamidas, que son los que estamos viendo ahora, que no nos interesa por ahora mucho aprendernos esos nombres, pero estamos empezando a identificar cómo la anandamida se sintetiza y cómo estas anhidrasas de ácidos grasos son capaces de degradarlas, y entonces cómo actúan a nivel retrógrado, y todo un complejo y toda una maquinaria hermosa y exquisita que ayuda a que sí o sí se disminuya el proceso. Entonces, concluyendo de todo lo que estamos hablando, para preparar el nicho necesitamos una alimentación adecuada para que esa microbiota esté sana según las necesidades del paciente. No es lo mismo un paciente prediabético, un paciente diabético, un paciente con enfermedad renal crónica, a un paciente con una gastroenteropatía crónica o con una hepatopatía crónica. Entonces, identificar e individualizar ese paciente. Sí o sí, el manejo del estrés oxidativo que se está presentando en nuestros pacientes enfermos, necesitamos producir antioxidantes porque se están disminuyendo los antioxidantes enzimáticos. El glutatión, la superoxidismutasa, la catalasa, todos esos antioxidantes se están disminuyendo. El sistema endocannabinoide tiene capacidad de producir antioxidantes, pero le tenemos que ayudar asociados entonces, por ejemplo, a una oxígeno-sonoterapia y ayudarle entonces hacia ese sistema endocannabinoide que gracias a Paola Pineda nos enseñó que esto no es una monoterapia, que tenemos que empezar a entender que esto es integrativo y que tenemos que pensar en alimentación, en manejo del estrés oxidativo, en la disfunción mitocondrial a partir también de cómo puedo yo generar salud a esa mitocondria haciendo ejercicio. El simple hecho de hacer ejercicio va a generar una mitocondria feliz, una mitocondria sana. Y obviamente un sistema endocannabinoide asociado al endocannabinoidoma, que ya decíamos que es la mitocondria. Entender que hay unos ratios, hay unas concentraciones, y que las presentaciones pueden ser hidrosolubles, que van nebulizadas, que las presentaciones pueden ser vía oral, que son liposolubles y que no deben ser nebulizadas nunca. Entonces empezamos a entender cómo estos pacientes que normalmente no responden y que ya le dijeron no hay nada más que hacer, tiene una mielopatía degenerativa ascendente diagnosticadas por dos grandes neurólogos, empezamos a identificar que también tenía una ruptura del ligamento cruzado interior, entonces pues más difícil se hacía que caminara. Desafortunadamente no se pudo hacer la resonancia magnética, pero dentro del reporte hablaban que había alguna disminución leve de los espacios intervertebrales entre torácicas, entre toracolumbar. Lo que hacemos es preparar el nicho. Es un paciente que se le aplica oxígeno-sonoterapia. Previo a esto se le aplica todas las nebulizaciones con hidrosolubles. Es un paciente que entonces empezamos a hacer plasma rico en plaquetas y se pone exosomas. Es un paciente que hay unos sitios específicos donde podríamos utilizar la medicina regenerativa para estimular esos metabolomas y para estimular todo lo que tenga que ver con los procesos de resolución. Podríamos entonces poner también medicamentos mezclados con sangre, autosanguis o autohemoterapia menor. Podríamos entonces también empezar a identificar que ya preparé el nicho con todo lo que tenga que ver con medicina canábica y tenemos pues, unos resultados donde pues, los tutores dicen hacía 3 meses no cogía su cadena, ya se siente con la capacidad de, de caminar. Empezamos a ver, obviamente, previo se maneja medicina canábica,
mientras el procedimiento, pues no, todavía no tenemos la capacidad de poner cannabis intramuscular o intravenoso, pero yo sé que vamos a llegar a ese punto. Y lo más lindo es que es un paciente que no recurre y un mes y medio, creo que fue después, pues todavía está caminando bien, obviamente con su dismetría, pero de pasar a que no vuelve a caminar, que consiga un carrito y que incluso le consiguieron el carrito, el que ya lleve mes y medio así, pues va muy bien. Entonces, recordarle que la función mitocondrial es clave porque dependiendo de la localización de las mitocondrias, va a tener la capacidad de ese axón de regenerarse. Si yo tengo una buena cantidad de mitocondrias y tengo un sistema endocannabinoide acorde y tengo peroxilípidos y tengo metabolomas, ese axón tiene la capacidad de repararse, dependiendo obviamente de la lesión que tenga previa. La abundancia mitocondrial y la utilización de sustratos regulan la autorrenovación. Recuerde que esa célula entra en apoptosis, se autochequea, eso no se llama apoptosis, eso se llama autofagia. La célula se autochequea para saber qué tiene malo, saca lo malo con los fagófaros y con los fagolisosomas y expresa una señal a la célula madre para que la ayuden a regenerar. Todo eso se da si hay un sistema endocannabinoide adecuado, si hay un microambiente adecuado, todo está asociado a estar debidamente integrado entre sí. La producción temprana de especies reactivas de oxígeno, LO3, es necesaria para la activación de vías de señalización que regulan proliferación celular. O sea, el EU-estrés se requiere para un proceso regenerativo. El diestrés me está dañando ese proceso regenerativo. Por lo tanto, entender que la dinámica de estas mitocondrias hace parte fundamental de la sinaptogénesis es clave. Miren, este artículo es súper lindo, donde esta axona no regenerativa, donde hay unas células gliales que no fueron capaces de juntarse, de unirse, de producir esa sinapsis, porque hay una disfunción mitocondrial. Estas mitocondrias de café claritas, no sé, pues me están indicando que no hay una función mitocondrial. Y las mitocondrias se fusionan por mitoclucidinas y esas mitocondrias se mueven, literalmente se mueven por microtúbulos, se mueven en exosomas, se mueven solitas, y cuando hay una motilidad mitocondrial, cuando estas mitocondrias están activas, o sea, café oscurito, la ventaja de ser oscurito, esta mitocondria tiene la capacidad de moverse y de generar una sinaptogénesis y por lo tanto generar un axón que sea nuevamente funcional. Tiene la capacidad regenerativa y tiene la capacidad de sinaptogénesis. Aquí entonces podríamos decir que no hay una célula madre establecida en la médula espinal. Sin embargo, hay células ependemarias que rodean el canal central y se han sugerido que sean posiblemente unas células capaces de ayudar a regenerar en la médula. Y estamos viendo entonces cómo nuestro sistema endocannabinoide está asociado a la neurogénesis y hay una muy específica que se llama sinaptamida. Y esa sinaptamida que viene directamente de ácidos grasos de la membrana celular, empezamos a identificar que esa sinaptamida tiene la capacidad de generar procesos de regeneración neuronal. Esa capacidad que tiene de sinaptogénesis, como el sistema endocannabinoide, la anandamida, y como esta sinaptamida tiene la capacidad de producir sinaptogénesis, o sea, hace sinapsis de esos axones que están perdidos, y como también produce neurogénesis, que está asociado a que la sinaptamida, que hace parte de ese sistema endocannabinoide, cumple esa función. Entonces empezamos a ver que la sinaptamida no solamente une axones y hace sinapsis, que es lo que requiero yo para que un paciente con enfermedad neurodegenerativa no me llegue a un punto de colapso, sino que esa sinaptamida mejora funciones cognitivas y la plasticidad neuronal de lo que estamos hablando en estos pacientes con dolor neuropático. Entonces empezamos a identificar que si manejo los fitocannabinoides de la planta, estoy potencializando la función de los endocannabinoides, de ese sistema endocannabinoide, de esos ligandos, y que uno de esos ligandos es la sinaptamida o DHEA. Esa sinaptamida también tiene otras funciones, como esta es la de esta es muy linda, porque aquí nos muestra cómo el DHEA tiene la capacidad de producir eh, a partir del GPR-110 neurogénesis y antiinflamación. Ya les voy a mostrar un artículo que creo aquí, cómo la sinaptamida manifiesta receptores GPR-110 en el macrófago 1 y en los cuerpos apoptóticos de los neutrófilos. Ya se la sinaptamida tiene la capacidad, por medio de este receptor, que también hace parte del sistema endocannabinoide, de generar neurogénesis y de generar procesos antiinflamatorios. Y si vamos a ver, palmitoiletanolamida tiene la capacidad antiinflamatoria, neuroprotectiva, antiepiléptica. Todos estos ligandos tienen la capacidad de ser un montón de funciones que deberíamos potencializarla a partir de mejorar todo ese sistema endocannabinoide. La sinaptamida mejora entonces la neurodegeneración hipocampiana y la activación nuclear, o sea, de las células gliales, en ratones con injuria traumática cerebral.
y tiene un efecto antiinflamatorio. Este es un artículo súper lindo porque no lo sabía. La sinaptamida tiene incluso posiblemente un efecto, se me olvida cómo se llama la laxitud de hemorreológico, donde entonces muy probablemente tenga la capacidad en esos pacientes con enfermedad renal isquémica o en una enfermedad aguda o en un proceso cualquiera, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en un accidente cerebrovascular, estamos poniendo un sistema endocannabinoide donde posiblemente nos está ayudando a mejorar la isquemia de ese órgano. Y nos muestran cómo, a partir, la sinaptamida es un artículo reciente, a partir de estos neutrófilos, esta sinaptamida entra al GPR-110 y tiene la capacidad de disminuir citoquinas proinflamatorias y por lo tanto disminuir los procesos inflamatorios. O sea que no solamente disminuye el proceso inflamatorio, sino que está regulando esa isquemia. Eh, esta sinaptamida regula, esta es la señal del erizo, la vía del erizo, que es del proceso regenerativo, y promueve el crecimiento de axones corticales. La sinaptamida produce sinaptogénesis, ayuda en la neurogénesis, para que se meta en ese sistema endocannabinoide en la cabeza, por favor. Y ven en los artículos cómo ponen sin sinaptamida y con sinaptamida y cómo hay crecimiento axonal. Este me encanta porque es un artículo donde muestra cómo la sinaptamida, por medio del receptor GPR110, tiene la capacidad de disminuir los procesos inflamatorios a partir de la resolución. Entonces, la sinaptamida coge el neutrófilo, específicamente cuerpos apoptóticos del neutrófilo, manifiesta este receptor GPR110 en el neutrófilo y en el macrófago. Aquí recuerden que el macrófago es mucho más grande, el macrófago puede fagocitar hasta 10, 12 neutrófilos. Yo macrófago 1, que estoy en proceso de inflamación, viene la sinaptamida y le dice al macrófago 1, macrófago 1, ya se acabó el proceso inflamatorio. Y esa sinaptamida, a partir de ese receptor, ese proceso se llama eferocitosis, va a generar que el macrófago 1 se convierta en macrófago 2, que eso es lo que conocemos como polarización del macrófago. Y ese macrófago 1 ya se disminuye en su producción de interleuquina 1, 6, TNF-alfa, todos los proinflamatorios, y ese macrófago 1 al disminuir va a generar entonces la síntesis de antiinflamatorios a partir de macrófago 2. O sea, es el mismo macrófago, solo que se le pegan unas proteínas, CD80A, CD11B, se les pegan unas proteínas que tienen la capacidad de ese macrófago 1 sintetizar sustancias de la resolución de la inflamación. Si no hay sinaptamida, si no hay GPR110, este macrófago sigue inflamando, 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 y por lo tanto no va a presentarse el proceso de resolución. Y ya para terminar, este concepto de endocannabinoidoma es clave que lo tengamos en cuenta, y uno de los artistas en medicina humana de medicina canábica, y Marzo, habla del endocannabinoidoma como una extensión del sistema endocannabinoide. ¿Realmente qué es el endocannabinoidoma? Son todo ese sistema endocannabinoide del que hemos hablado durante toda la charla, asociado a la metabololipidómica, resoninas, protectinas, interleuquinas de la resolución, y asociado sí o sí a la microbiota o a la disbiosis. Y que yo puse aquí disbiosis porque es que muchas veces nuestros pacientes con enfermedades neurodegenerativas no lo estamos visualizando desde la disbiosis, no estamos visualizando que esa microbiota es clave para que el proceso neurodegenerativo no avance. Si no manejamos bien esa disbiosis, el proceso neurodegenerativo, por más cannabis que le pongamos, por más otras sustancias que pongamos, no nos va a mejorar completamente. Entonces empezamos a entender que la microbiota y ese eje intestino-cerebro tienen muchísimas aplicaciones terapéuticas en enfermedades neurodegenerativas. Y vemos cómo ese eje intestino-cerebro no solamente es intestino-cerebro, sino que el intestino está asociado con todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, generando, por lo tanto, unos metabolitos, unos neurotransmisores y unas hormonas para que todo esté en equilibrio y se dé el proceso de resolución, el proceso resoleómico, el proceso de regeneración celular. Y esa neurodegeneración, por lo tanto, está asociado a factores neurotóxicos, que ya los hemos visto del SAMS, del DAMS y de todo esto, y esos factores neurotóxicos van a generar una agregación proteica, y esa agregación proteica que hablamos al principio de proteinopatía, asociado a la edad, asociado al estrés oxidativo, asociado a la disfunción mitocondrial, va a generar una activación microglial. Esa activación microglial va a producir un montón de sustancias proinflamatorias que finalmente me van a llegar al sí o sí al proceso degenerativo. Entonces, si yo tengo una microbiota sana, muy probablemente esa neurodegeneración pueda ser un poco más lenta y nuestro paciente vaya a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es microbiota intestinal? Está asociado a todo lo que tenga que ver con microorganismos que tienen la capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta, están asociados al desarrollo de ese sistema inmune, asociados a biocompuestos, producen ácidos grasos de cadena corta y metabolismo de ácidos biliares. Y la disbiosis, pues, es toda la alteración de esa microbiota. Por lo tanto, empezamos a ver desde la clínica que hay pérdida de peso, diarrea, inapetencia, pero ya desafortunadamente ya está establecida esa alteración. Tenemos que empezar a entender que la medicina preventiva
es clave y fundamental, y en esos pacientes geriátricos deberíamos empezar a manejar todos los fitocannabinoides a partir del manejo de los medicamentos hidrosolubles y liposolubles. Entonces empezamos a ver que todo ese reino, todo ese ecosistema de ácidos, perdón, de bacterias tienen diferentes funciones. Y una de esas funciones es empezar a entender que las bacterias que hay dentro de esa microbiota están por taxones, por familias. Esos taxones, esas familias de bacterias, pues las agruparon en 9 familias y empezaron a entender que de esas 9 familias hay seis grupos que tienen una actividad antiinflamatoria y que son capaces de sintetizar ácidos grasos de cadena corta como el acetato, el propionato, el butirato, donde el butirato tiene un montón de funciones fisiológicas súper lindas. También tenemos otro tipo de bacterias como el Clostridium iranonis, que está asociada sí o sí a todo lo que tenga que ver con esos ácidos biliares. ¿Y qué cantidad de pacientes nosotros ya tenemos con GGTs elevadas que no nos responden? ¿Y quién es el encargado de hacer que ese conducto hepático esté libre? Se llaman ácidos biliares, cólico, taurocólico, deoxicólico, curso deoxicólico y todos estos. Y el otro gran grupo de bacterias es el grupo de las bacterias que tienen actividad proinflamatoria, que son claves muy importantes para circunscribir o delimitar ese proceso inflamatorio. Están los estreptococos y está la Escherichia coli. Se requiere que delimite el proceso inflamatorio, llamas a las antiinflamatorias, pero si hay una alteración entonces en la secreción de ácidos biliares, pues entonces la alteración va a persistir. Aquí es importante entender que esta microbiota, estos ratios, si los podemos ver así, son fundamentales para que se presente el equilibrio. Tengo equilibrio, tengo microbiota sana, tengo pacientes entonces con muy buena cantidad de células de defensa. Pero es que no solamente es eso, entonces es empezar a entender que dentro de las enfermedades neurodegenerativas, nuestros pacientes deben tomar sol. Toman sol, activan la vitamina en piel, es la 1,25 hidroxivitamina. Esto va hasta el enterocito, se activa con este receptor que es el BDR, y este se activa y forma un complejo con el RXR, va hasta el núcleo, y esta vitamina D es la encargada de empezar a sintetizar, a ayudarle a sintetizar a partir del núcleo del enterocito las proteínas de unión, las tip junction, o sonulinas, ocludinas, semaforinas, claudinas. Son esas proteínas que están, este es un enterocito, este es otro enterocito, se unen entre sí y el intestino está sano. Pero cuando se pierde cuando hay una permeabilidad, perdón, del intestino, se incrementa la permeabilidad intestinal porque no hay esas proteínas de unión, eso está generando que haya una translocación bacteriana, así sean bacterias sanas, bacterias benéficas, van hacia la lámina propia, estimulan mastocito, linfopoyetina estromaltínica y van a generar toda una alteración donde aquí también se produce el sistema endocannabinoide, pero no va a ser funcional porque le ganó el proceso inflamatorio, porque se fue por el lado de la inflamación crónica. Entonces es importante entender que nuestro paciente valorado de la medicina canábica para los pacientes neurodegenerativos, sí o sí debemos manejar todo lo que tenga que ser la permeabilidad intestinal. Ya aquí en Medellín estamos utilizando un laboratorio donde nos está midiendo estos grupos, estamos viendo cómo materia fecal, se la llevan en un líquido donde como que congelaran el momento de la materia fecal, se hace un PCR y se identifican todas las proinflamatorias, todas las antiinflamatorias y todas las que tienen que ver con ácidos biliares. Por medio de un cálculo del índice de disbiosis, ese índice de disbiosis entonces me dice, mira, si hay un paciente sano, si hay un paciente adulto que no está sano, si hay muy poquitas antiinflamatorias, entonces hay una disbiosis. Si hay un exceso de proinflamatorias, entonces también hay una disbiosis. Y me van a poner un rango. Ese rango menor de 0,3 para abajo es un paciente en normobiosis, en eubiosis, y un paciente de 0,3 hacia arriba es un paciente que puede tener disbiosis. Entonces, en este tipo de exámenes de índice de disbiosis, nos va a ayudar mucho a saber hacia dónde me debo ir, porque muchas veces tengo pacientes con alteraciones hepáticas que se ven entonces en este tipo de examen, donde entonces vemos que el Iranonis está bajo y que ese bajo me está indicando que muy probablemente no haya un buen metabolismo hepático para la síntesis o la producción de ácidos biliares, y entonces me tengo que enfocar en ese hígado, me tengo que enfocar en estimular las bacterias proinflamatorias mejorando ese ambiente, o ya llegar a un punto pretendemos llegar, es poner el tipo de bacterias específicos que requiera ese paciente para llegar entonces a la normobiosis. En conclusión, ya para terminar, la estrategia de medicina veterinaria integrativa que les sugiero es manejen la matriz extracelular, ya sea con medicina bioreguladora, ya sea con oxígeno o sonoterapia, y tengan siempre presentes todo lo que tenga que ver con medicina con ácidos grasos derivados que se llaman metabololipidómica. Piensen en el estrés oxidativo de ese paciente, piensen sí o sí en medicina canábica. Estos 3 puntos le van a mejorar el nicho a ese paciente para que esa enfermedad neurodegenerativa no sea tan
tan poderosa y obviamente ya después de preparar el nicho, puedo poner células extremales mesenquimales, exosomas, biopéptidos o plasma rico en plaquetas. Alex, esto es lo que les tenía para hoy. Eh, no sé, no sé si hay alguna duda. Me encantaría escuchar al máster. Me faltó una diapositiva, qué pena. En conclusión, enfermedad neurodegenerativa es todo complejo donde podemos hacer estrategia MEVI, medicina canábica, asociado a todo lo que vimos, pero muy importante entender que dentro de la medicina canábica hay dos líneas que nos pueden mejorar y potencializar ese, ese sistema endocannabinoide. Está la línea de los hidrosolubles, donde tenemos un frasquito con THC, un frasquito con CBD, y yo ya puedo hacer los ratios que quiera, que si quieren ahorita hablamos de eso. Y que ese frasco tiene 1 miligramo por mililitro. O sea que si yo quiero hacer una combinación de hidrosolubles, unos ratios específicos, y medio centímetro de CBD. Y cuando los mezclo con cloruro de sodio y los nebulizo, se va a potencializar el efecto de ese sistema endocannabinoide. Esos son los hidrosolubles que ya han hablado durante mucho tiempo, durante todo este año ya han hablado bastante de ellos, de donde el máster, donde Mariano García es el artista, el papá de los pollitos de esto. Y los liposolubles, estamos mirando cómo los ratios y las concentraciones son las que vienen 1 a 1, 2 a 1, y que Paola Pineda, que es la que nos ha enseñado esto, que es la maestra de todos nosotros en esto, nos fue diciendo, puede empezar a manejar 1 a 1, 2 a 1, 1 a 2, y ya empezar eso que pues, los invito incluso a la parte presencial que vamos a tener de medicina canábica, donde vamos a hablar muchísimo de eso, incluso hacemos unos talleres muy bonitos de matemática, de qué tan bueno eres con la matemática. Eh, Alex, no sé si, si hay algunas preguntas en el chat. Juan les mostraba y les hacía un breve resumen de lo que es el sistema endocannabinoide y de esa importancia que tiene el sistema en la neurogénesis del adulto, en la sinaptogénesis y en toda esa inhibición retrógrada que permite que se haga neuroprotección y que permite disminuir el daño en la mayoría de condiciones clínicas donde vemos que los excesos de ciertos neurotransmisores van a llevar a muchísimo daño y que el que está haciendo ahí como esa retroalimentación negativa para frenar esos excesos es el sistema endocannabinoide. Importantísimo esa diapo, que es una diapo clásica de todos nosotros, que es la de la inhibición retrógrada, entender que eso pasa con glutamato, pero que también pasa con serotonina, con GABA y con todos los otros neurotransmisores. Con el único que se comporta diferente es con la dopamina, pero entender que ese freno que hace el sistema endocannabinoide, esa inhibición, ese feedback, también lo hace hacia el cortisol. Y por eso es fundamental entender que este sistema modularlo va a ser clave en los pacientes con condiciones neurodegenerativas. Cada vez hay más evidencias de cómo en la enfermedad neurodegenerativa, en las diferentes que hay, el sistema está completamente desconfigurado y por eso entrar a configurarlo. Hoy sabemos que en patología inflamatoria, que son todos los pacientes, tenemos un exceso de CB2, que eso es un marcador pronóstico, pero que a la vez también es una vía de acceso en tratamiento. Sabemos que en muchas condiciones neurodegenerativas hay un cambio en la expresión de los CB1, pero también hay cambios en las cantidades de anandamida y 2-AG. Entonces, por eso, cada vez tenemos mayores certezas para proponer la modulación de este sistema como primera línea en estos pacientes. Pero entendemos y nos hemos dedicado estos años en curativa a estos procesos de educación, porque si los profesionales de la salud no conocen el sistema endocannabinoide, pues hablar de su modulación no tendrá ningún sentido y lo que vemos es que se convierten muchas veces en simples prescriptores de cannabinoides y caemos en el mismo error que hemos aprendido en la medicina alopática, que es prescribir y prescribir sin entender lo que estamos haciendo. Entonces, importante como hacer resaltar estas cosas y no sé si el profe Mariano quiera adicionar algo más por allí o tengan preguntas por aquí que quieran compartir en este rato. Preguntas. Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar conectados. Ya lo dijo Juan Carlos, profe, gracias por la presentación. Cada vez me cuesta más seguirte, cabrón. ¿Qué voy a añadir? Simplemente, mírenme, yo soy un paciente geriátrico ya. Nunca pensé que llegaría, pero llegué. Entonces, en humanos estamos teniendo, yo creo que la
el anciano o anciana y la planta de cannabis son algo que se debería aconsejar. Yo no es por hacer apología del consumo de cannabis o de los tratamientos, pero realmente para la tercera edad, como se dice en mamíferos humanos, es impresionante lo que podemos obtener, porque la otra contraprestación es la polimedicación con la que llegamos muchos de nosotros. Yo he tenido la suerte de escaparme de todo esto desde hace bastante tiempo por mi trabajo con el cannabis y por el cambio de orientación en cómo aplicar la medicina de verdad. Y recordemos que la medicina, la mejor, es la de no estar enfermos. Digo eso porque hemos olvidado, Juan Carlos lo ha mencionado en algún momento, pero hemos olvidado la prevención y hemos hecho muy poca en medicina humana. El alcantarillado y alguna vacuna. No creo que haya, como dice un gran médico, que no recuerdo cómo se llama, pero creo que es importante prevenir. Y cuando ya estamos en tercera edad, cuando ya somos pacientes geriátricos, realmente, claro, nos han adelantado en veterinaria. Paus, eso ya lo hemos visto hace tiempo y lo venimos diciendo. En veterinaria nos han adelantado. Se están aplicando herramientas terapéuticas que en humanos es mucho más costoso, yo creo, y no están tan asumidas. Pero la medicina regenerativa no es un futuro. Nos lo ha enseñado Juan Carlos viendo estos vídeos. Para mí son espectaculares. Pienso esto en humanos y no podemos conseguirlo, porque no estamos haciendo lo mismo, quizá. Entonces, incito a la rebelión en humanos y que, ojo, estas herramientas terapéuticas sean asequibles. Esto también creo que es importante, porque al final muchas veces nos quedamos en medicina para ricos y nos olvidamos de la inmensa mayoría de población del planeta que no es rica. La riqueza se concentra cada vez más en menos gente y cada vez hay más gente pobre. Esta es la realidad de la Tierra. Pues nada más. Repito, gracias por estar acá, Juan Carlos, profe, muy buena presentación. Y bueno, vamos a por ello. Y en veterinaria a los animales les funciona mucho mejor que a nosotros. No siguen religiones, ni gurús, ni tienen problemas, ni prejuicios, ni la mata que mata. Entonces, en un animal la respuesta es como en un niño, es objetiva. Por eso digo niños, porque en humanos es fantástico trabajar con niños. Precisamente por eso a mí me gusta mucho, porque la respuesta es objetiva. Gracias a todos, feliz noche. Quería preguntar, Juan Carlos, no de cannabinoides, saber si es posible utilizar prebióticos o probióticos infantiles en gatos y perros. Mano, eso es una pregunta enredadísima porque es que aquí, por ejemplo, ya están haciendo los 3 grupos. La microbiota de los cachorros es diferente a la microbiota de los adultos y es diferente a la microbiota de los pediátricos. Ya. Los prebióticos, yo creería que nunca van a tener problemas, entre ellos la inulina va súper bien. Aquí la que sabe es la doctora Mariana Martínez, que es la encargada como de la parte del laboratorio. Y hemos hablado como mucho de esa parte donde vemos que mejorando mejorando los prebióticos, mejorando todo ese medio ambiente, muchas veces las propias células hacen esa regulación. Hablando con un médico de Argentina, un médico que hace trasplantes fecales, dice muchos de los trasplantes fecales no son funcionales, porque es que no es meter un montón de bacterias en el medio ambiente. Yo siempre hago la comparación de un paciente que tiene anemia y hago una transfusión. O sea, si yo hago una transfusión es porque ya sé ese paciente cuál es su génesis de la anemia. O no hay una síntesis, o hay una enfermedad renal, o se están destruyendo, o hay alguna cosa. Pero tienes que identificar qué está disminuyendo o qué está generando esa pérdida de la proporción de los 9 taxones que hay de familias. Entonces, manejar prebióticos iría muy bien. Pero ¿qué te sugiero yo? Manejar el estrés oxidativo, manejar los fitocannabinoides, manejar una buena alimentación, o sea, todo lo que hablamos de medicina integrativa, más que pensar en un taxón familiar específico para ese animalito. Perfecto, muchas gracias. Nada, vos hermano, con todo gusto. ¿Hay alguna otra duda? Buenas noches, ¿qué tal? Guillermo de Mendoza, Argentina. Por suerte tengo colegas de los cuales formamos una ONG, que es Veterinarios Canábicos Argentinos, y los fueron a visitar cuando estuvieron con ustedes, o por lo menos con Paola, muy nombrada aquí en Argentina también. Así que le agradezco a Juan Carlos por la disertación de hoy. Y tenía 2 preguntas, una en base a los tipos químicos que has tenido la experiencia de usar en pacientes con déficit cognitivo severo, adultos geriátricos caninos, donde hay vocalización, alteración del sueño, donde hay ambulación y mucho de lo pérdida de lo cognitivo. Entonces la experiencia en tipos químicos y respuestas. Yo entiendo que el THC siempre tiene que existir porque tengo receptores para que él empiece a trabajar y modular
su parte de serotonina, su parte de incluso miorelajación, que también lo necesitan, y estar un poco más conectados con el medio. Sin embargo, el tono del sistema endocannabinoide con CBD también tiene que existir y puedo enriquecer con terpenos, pero bueno, por ahí es complicado llegar a tener respuestas verdaderas en pacientes severos, de los cuales hoy estoy con uno y me está costando, entonces sale la pregunta. Y como tema 2, puedo entender entonces en un paciente que tengo hipoplasia de hipocampo felino, que el THC le ha ayudado a apaciguar la sintomatología clínica, que son epilepsias, convulsiones, ¿no? Y no es necrosis de hipocampo, ni siquiera hay una luxación de cerebelo por el foramen magno, aunque sí en la tomografía algo describe, es hipoplasia de hipocampo. Es decir, hay imágenes donde el hipocampo izquierdo está chico. Podría entonces pensar que el tipo químico 1, un ratio 2:1, del cual está funcionando, hace un mes que no tengo accesos convulsivos, cuando los tenía cada 2 días en un paciente felino de 4 años, que un problema genético porque desde los 70 días convulsiona, es un problema neta porque también hay malformación ósea. Entonces, con todo lo que tú explicaste, Juan Carlos, podría entender que esa capacidad de los receptores CB1 al ser estimulados de la génesis neuronal está ayudando en este paciente con hipocampo, donde tiene receptores CB1, lo sabemos que hay, pero bueno, sabemos por Rafael Mesulam que en una lesión de cerebro, en un trauma, hay mucha más anandamida, hay mucha más presencia de receptores, se expresan para necesitar la ayuda y colaborar con el apaciguamiento. Entonces, podría ahora pensar que el CB1 estimulándose me ayuda al con ese crecimiento neuronal, esa génesis neuronal podría estar cumpliendo estas funciones. Así que gracias y espero haberme hecho entender. Pau, no sé si quieras contar algo sobre humanos y que hay en humanos cómo lo manejan, y ya te cuento qué podríamos hacer desde veterinario. Me disculpas, Guillermo, que la pregunta, pues, te entendí una parte donde decías que el profe Mechulan ha demostrado como en algunos eventos hay unos cambios en la configuración del sistema endocannabinoide. Eso fue lo que te entendí al final. Sí, en lesiones de encéfalo se expresaron a nivel histológico y molecular mucha presencia de anandamida, mucha presencia de receptores CB1. Entonces ahí entendían que está para eso el sistema endocannabinoide. Donde hay lesión van, se expresan y si yo lo estimulo con un fitocannabinoide o que llegue a ese lugar, puedo apaciguar la consecuencia. Guillermo, creo que has puesto un tema que merece una clase completa y que la vamos ya montando, y es el uso de cannabinoides en eventos agudos, ¿sí? Y se conoce hoy ya muchísimo en eventos agudos como trauma medular, trauma encefalocraneano, enfermedad vascular, o sea, un ACV, un accidente cerebrovascular. Lo que sucede, y es basándonos en esa diapositiva de la inhibición retrógrada, es que en esos momentos hay, primero, el que se sobreexpresa es el 2-AG por encima de la anandamida. Se sabe que en esos momentos agudos hay una presencia de 2-AG 170 veces más alta que lo que normalmente se expresa, y realmente el sistema lo que está haciendo con el exceso de 2-AG en ese momento es tratar de hacer la inhibición retrógrada, que eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque clave en la inhibición retrógrada por encima de la anandamida es el 2-AG, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ese 2-AG pegándose a ese receptor CB1, lo que va a pasar es lo del cierre de canal de calcio y apertura del de potasio. Entonces, sería muy lógico que en pacientes con condiciones agudas vamos a simular ese 2-AG. Sí, y ese 2-AG en su afinidad y efectividad en el receptor CB1, el que más se va a parecer es el THC. Por eso el que más deberíamos tener presente en momentos agudos y de crisis es el THC. El CBD actúa por otras vías y también hay que hacerlo, pero el fundamental en ese punto es THC en cerebro adulto y en cerebro ya maduro, no de un neonato, que ahí tenemos una discusión muy interesante que pasa en el momento del daño, por ejemplo, de una hipoxia neonatal. Pero básicamente es claro, y esa es la base para que pensemos en los cannabinoides en pacientes agudos. No sé si eso deja claro como eso que conversabas allí, Guillermo. Sí, está perfecto, es una lesión aguda. Yo también estaba exponiendo una hipoplasia de hipocampo que ya es genético estructural, y después, bueno, lo de disfunción cognitiva y el tipo, pero es el 2-AG, y gracias por la corrección. Guillermo, con relación a lo que dice Pablo, lo que pasa es que yo también estoy en la misma escuela de Pablo y del máster de Mariano, donde yo amo el THC, porque es que el THC es todo un artistán. El THC hace un montón de cosas poderosísimas que déjenlo trabajar. Entonces, por ejemplo, en la hipoplasia, maneja el estrés oxidativo, no sé cómo lo manejan, maneja microbiota,
manejar la disfunción mitocondrial, manejar el estilo de vida. En eso de las hipoplasias, no sé qué tanto llegaría, no he tenido un paciente con todo esto, pero yo creería que mejoraría muchísimo. Y más que células madre, yo pondría exosomas, porque las células madre son muy grandotas, entonces no van a pasar barrera hematoencefálica. Mientras que los exosomas son pequeñitos, 120 nanómetros, y pueden pasar barrera hematoencefálica. Y si la nebulizar los exosomas, vía olfatorio y trigémino, pasan lámina cribiforme, rinencéfalo y encéfalo brutal. Funciona súper bien los exosomas ahí, preparando el nicho. Entonces, esa sería como la primera respuesta a esto. Y la segunda respuesta, pues ya te la dio Pau. O sea, yo soy amante del THC. Hemos visto, ya tenemos, yo creo que ya próximo va a salir un estudio que estamos haciendo aquí en Medellín con la ayuda de Nata, que hace parte del grupo Curativa. Tenemos como 850 pacientes con hidrosolubles entre THC y CBD. Tenemos de todos, tenemos proporción THC-CBD más alta THC que CBD, tenemos THC solo, porque primero nos daba miedo poner la combinación, mirar a ver qué pasó, luego tenemos CBD solo, tenemos un conjunto de pacientes que nos han enseñado un montón de cosas. Ahora el miedo aquí no existe, ya es muy raro ver un paciente que tenga algún tipo de alteración con THC, y yo soy amante del THC, y estoy en una clínica que se llama Clínica del Gato, donde solamente son gatos aquí en Medellín, es una niña súper poderosa en medicina felina y maneja THC al 100 para estos pacientes felinos, que cada vez estamos viendo más con inestabilidad lumbosacra, que cada vez estamos viendo más con osteoartrosis, y que estamos empezando a pensar, venga, la disuria, la estranguria de estos pacientes realmente es por un tema de la vejiga, o realmente es porque se están posicionando mal, les duele posicionarse y ya. Y ahí estamos empezando a ver que empezamos a manejar cannabis y empezamos a ver pacientes que venían con una enfermedad renal, que los habían sometido a una uretrostomía o a cualquier cantidad de cosas, y mentiras que no había necesidad de cirugía. Yo amo la cirugía, la adoro, pero ya estamos viendo que cada vez necesitamos menos cirugía en estos tipos de pacientes, porque los postquirúrgicos son muy complejos y porque entonces no hay bienestar animal. Y el THC es el artista aquí, el papá, siempre con CBD. Por ahí estoy haciendo una charla sobre el cannabigerol que me parece otra artistada, lo que podemos hacer en veterinaria. Y vemos entonces que definitivamente si potencializamos el sistema endocannabinoide con todo lo que vimos de manejo de alimentación, exosomas y todo esto, está súper bien. Nosotros estamos aplicando previo cannabis, luego exosomas en la parte lumbar y en toda esta parte de áreas de transición, lo ponemos por diferentes vías y va muy bien. Y son pacientes que incluso hasta el mal genio se les quita. Pacientes irascibles que posiblemente por el dolor se volvían así, ya después de los exosomas y de todo esto, pacientes mucho más tranquilos, más sociables, no saben si es porque ya pueden orinar con tranquilidad. O sea, es empezar a identificar que aquí deberíamos empezar a cambiar conceptos normales. No sé si te contesté. Espectacular. Muchas gracias. Con gusto, mano. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por allí. No sé, Juan, si quiera cerrar con algo o ya despedirnos. Muchas gracias a todas y todos y bueno, los esperamos en todas nuestras actividades académicas. No, agradecer. Luis, no es rendo nadie. De verdad Oye, que muchísimas ya que gracias. Yo, ya brother, que vas a hablar de algo, perdón. No, no, invitarte a la Sierra Nevada, estás invitado, ya abrí el camino, como que para que le dé usted es mejor. Vamos a la Sierra Nevada a mirar cómo es el THC y el CBD. puro y verde. De verdad que muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias al doctor Mariano, a Alex, de verdad que siempre voy a agradecerles que esto es una familia poderosísima, un agradecimiento gigante porque siempre lo voy a decir en público, Pau nos enseñó de medicina canábica y nos permite hablar de otras terapias que obviamente estamos en función de mejorar nuestros pacientes y nada, seguir estudiando, que definitivamente esto es de estudiar y de disfrutarse de esto que se hace muy divertido porque somos unos ignorantes del sistema endocannabinoide. Yo me considero el ignorante más grande del sistema endocannabinoide porque hay muchísimas cosas que no entiendo de eso todavía. Entonces, seguir estudiando y un abrazo para todos, que estén muy bien.